Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, básicamente, es el tema hipertensión. Vamos a hacer un lindo dibujito y vamos a ver cuál es la fisiopatología. ¡Ay! Acá me quedó. Ah, claro, qué salame. Lo que se cortó era la grabación externa, no la grabación directamente del Zoom. Así que no va a haber problema. Bien. Vamos a ver que precisamente la hipertensión va a ocurrir también por estas placas de colesterol, pero también va a deberse a otras causas y que entre todas se van a ir sumando y van a precisamente provocar la hipertensión. Para que sea mucho más fácil, voy a borrar todo esto, para que sea mucho más fácil de entender qué es lo que ocurre, por qué se produce la hipertensión, vamos a utilizar una formulita matemática, aunque sea un plomazo. Matemática, ¿cómo? Si esto es biología. Pero esto nos va a ayudar a entender mucho qué es lo que ocurre, por qué ocurre y obviamente qué es lo que nos va a permitir modificar todo esto para, farmacológicamente obviamente, para el tratamiento de la hipertensión. Esa formulita me dice que la presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por el punto, por resistencia periférica. La frecuencia cardíaca no es otra cosa que la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Y la resistencia periférica es todo aquello que se opone, es todo aquello que se opone a la circulación de la sangre. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de la manguera y la circulación del agua. Acá hay dos situaciones diferentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando aumenta la resistencia periférica? Eso que hace que obviamente sea más, que la sangre para poder pasar por ese lugar tenga que hacer mucho más fuerza. Una de esas circunstancias es que, vamos a ver que hay dos. Una es que disminuya el calibre de los vasos. De los vasos. Que obviamente no es otra cosa que precisamente cuando el vaso sanguíneo está tapado y el espacio por donde tiene que circular la sangre es más chiquito. Es como si yo agarrara una manguera y la aprieto. Vieron que el agua sale con más fuerza. Y el otro motivo por el que también va a aumentar la resistencia periférica es el aumento de volumen. Acá significa que aumentó la cantidad de sangre. Y no es que tengo más sangre mejor. No. En este caso, si lo seguimos comparando con la circulación del agua por la manguera, es en este caso cuando yo abro la canilla al máximo. No es lo mismo que yo abra la canilla por la mitad y el agua sale así bien, sin demasiado problema. Y otra cosa es cuando abro del todo la canilla, va a salir mayor cantidad de agua y va a llegar más lejos, con más presión. ¿Por qué puede aumentar el volumen? Por retención de sodio y retención
de líquido. Entonces es como que voy a tener un mayor volumen de sangre. Pero no, porque esa sangre, ni tampoco va a ser más eficiente, al contrario, va a aumentar la presión. Con lo cual, esto no me sirve. Esto directamente no me sirve. Ya sabemos, todo el mundo sabe que lo primero que se le prohíbe a una persona que tiene hipertensión es el consumo de alimentos con sal. Normalmente nuestro cuerpo elimina el sodio, el exceso de sodio. Y junto con la eliminación de ese exceso de sodio, se va el líquido en exceso, porque como el sodio es un sólido, siempre tiene que estar acompañado de líquido. Vamos a hacer ahora como una especie, ya aclaramos cuáles son los términos y por qué ocurren. Vamos a ver ahora un poquitito qué es lo que ocurre con la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca puede aumentar por varias razones. Porque estoy nerviosa, porque hice ejercicio, porque consumí algún alimento, con lo cual, sobre todo cafeína, alcohol, el cigarrillo también aumenta la frecuencia cardíaca. Pero la realidad es que la frecuencia cardíaca en algún momento va a disminuir. Y si yo tengo que hacer lo que se denomina una definición de lo que es hipertensión, es que tiene que estar, es el aumento de la presión arterial de forma sostenida. Ahora le vamos a poner números a esta ecuación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a suponer, vamos a poner obviamente números ficticios. Vamos a suponer que la frecuencia normal es 4, que la resistencia periférica normal es 4, con lo cual el valor normal de presión arterial me daría 4 por 4, 16. Y estamos bien. Vamos a suponer que por cualquier circunstancia aumenta la frecuencia cardíaca. La multiplicación 8 por 4, 32. Con lo cual la presión arterial está aumentada, pero esta frecuencia cardíaca en algún momento después va a disminuir y va a volver al valor normal. Con lo cual el aumento de la frecuencia cardíaca no me va a decir que yo tengo hipertensión. Pero sí puede ocurrir que me estén tomando la presión y me dé un valor alto porque estoy nerviosa. Lógico. Estoy nerviosa, me aumenta la frecuencia cardíaca, el valor de presión arterial me va a dar aumentado, pero eso no significa que yo tenga hipertensión. ¿Mm? También puede ocurrir que la frecuencia cardíaca esté normal, que lo que esté aumentada es la resistencia periférica, también me va a dar aumentada. Con lo cual, acá estamos viendo que los motivos por los cuales aumenta la resistencia periférica no van a volver, no van a precisamente disminuir, al menos que tenga una intervención farmacológica. Por lo tanto, esta presión va a estar aumentada en forma permanente y precisamente ahí estamos hablando de hipertensión. Y también tenemos el caso
en el cual se haya aumentado la frecuencia cardíaca, que ya tenga también aumentada la resistencia periférica. Oh, qué feo. Con lo cual voy a tener la presión por las nubes. Y vamos a ver precisamente que en la combinación de medicación que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, siempre va a estar básicamente destinada al aumento, o a tratar, perdón, de disminuir la resistencia periférica, pero siempre va a haber un momento en que no va a alcanzar esto de reducir la resistencia periférica, no me va a dar el efecto necesario, y se va a utilizar una combinación de medicamentos en la cual también actúe sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, en esa combinación de medicamentos, obviamente se van a tratar de modificar las dos partes de la ecuación para tratar de llevar el valor de la presión arterial dentro de los valores lo más normales posibles. ¿Por qué? Porque de estar en forma sostenida y permanente esa presión tan alta va a terminar provocando problemas cardíacos. El corazón, por lo general, se termina hipertrofiando. ¿Por qué? Es como si fuera el gimnasio, ¿eh? Va a tener que hacer demasiada fuerza para, obviamente, poder mandar toda esa sangre a los vasos sanguíneos. Pero por el otro lado también puede provocar lo que ya vimos antes, que era el ACV hemorrágico, romper por esa fuerza tan importante los vasos sanguíneos del cerebro. También va a dañar la retina, que es la parte nerviosa del ojo, de la visión, puede provocar daño en la visión. Y también puede provocar daño en los riñones. Hasta puede llegar a provocar la ceguera, la hipertensión así no tratada. Obviamente la ceguera es fea, molesta, muy feo, pero no va a comprometer la vida. Pero una hipertrofia del corazón, donde va a tener un mayor requerimiento de sangre, donde va a latir en una forma medio como que todo mal, eso sí, va a provocar problemas cardíacos, puede provocar también problemas de arritmias, porque ese corazón va a estar tan grueso, va a necesitar tanta mayor cantidad de sangre, que a veces también las arterias que están llevándole la sangre al corazón, también que van a estar medio tapadas, o sea que se va a combinar también con una insuficiencia, también con un infarto, con una angina, como que está todo relacionado. Y a nivel cerebral, bueno, ya vimos que la posibilidad de la producción de un infarto cerebral o también de de un isquémico, porque seguramente las arterias también van a estar tapadas, las que llevan la sangre. Entonces, obviamente hay que tratar, ya vimos que la hipertensión también, no tratada, también era un factor de riesgo cardiovascular, que lo podíamos modificar y siempre hay que tratarla. Y lamentablemente una vez que se desencadenó la hipertensión, es como que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, lamentablemente. Entonces hay que controlarla. Y es
un tratamiento que debe ser crónico. Una persona que toma medicación para la hipertensión, lamentablemente lo va a tener que tomar de por vida. De por vida. Desde la farmacia, obviamente nosotros lo que debemos hacer siempre es, recibimos la receta de la persona que viene a comprar la medicación, expenderla y listo. No le voy a hacer ninguna modificación en la medicación ni nada por el estilo. Sí nos vamos a encontrar desde la farmacia ante la situación que una persona viene a medirse la presión, porque en muchas farmacias se toma la presión, y podemos encontrarnos ante una situación en la cual la persona tenga la presión muy alta. Y ahí, bueno, hay que tratar de manejarlo con el mayor tacto posible, porque si una persona tiene la presión muy alta y yo le digo, y tenés la presión muy alta, eso es una emergencia, enseguida se tiene que atender porque corre riesgo su vida. Si yo le digo todo esto, la persona me va a poner más nerviosa, les va a aumentar muchísimo más la frecuencia cardíaca y bueno, ahí puede haber un problema grave. Por lo tanto, en el supuesto caso que yo esté en la farmacia, le tenga que tomar la presión a una persona y le da muy alta, yo no puedo hacer nada, no puedo resolver nada, pero el farmacéutico sí. Entonces, siempre con disimulo, tratando de no alterar a la persona ni nada por el estilo, voy a tratar de contactar al farmacéutico y decirle, mira, tengo una persona en el gabinete que le acabo de tomar la presión, la tiene demasiado alta, le doy los valores y que se haga cargo el farmacéutico. Esa persona realmente debería hacer una consulta médica en forma urgente. No lo podría dejar ir, que se vaya solo a su casa. De última se contactará a algún familiar y tratando de que la persona no se ponga nerviosa. Obviamente, si me tengo que contactar con algún familiar, también voy a tratar de ser lo más suave posible, porque no sé si la persona que me atiende el teléfono también no es hipertensa. Así que hay que manejarlo siempre con muchísimo cuidado estas cosas. Con respecto a la medida de presión en la farmacia, obviamente es una práctica muy común. La puede realizar el auxiliar de farmacia porque es una medida que no es invasiva, que no hay ningún inconveniente. Obviamente hay una técnica como para tomar la presión sin ningún problema, pero hay que saber utilizar el aparatito que se pone sobre el brazo, se insufla, hay que saber escuchar los ruidos para identificar cuál es la presión arterial sistólica, cuál es la presión arterial diastólica, y esto está muy relacionado precisamente con esto de la sístole, con esto de la diástole, pero con una pequeña diferencia. Ya vimos que la sístole era cuando se contraía, o la aurícula o el ventrículo, cuando en realidad cuando se contrae el corazón, y la diástole es cuando se relaja el corazón precisamente para recibir el nuevo flujo de sangre. En cambio, la presión sistólica precisamente es la presión que tiene que ejercer el corazón, la fuerza que tiene que hacer el corazón para lograr sacar la sangre del corazón. En cambio, la presión diastólica es la fuerza que tiene que hacer la sangre
para volver a ingresar al corazón. Como sinónimos podemos decir que la presión arterial sistólica es la máxima y que la presión arterial diastólica es la mínima. Sería muy raro decir la alta y la baja, porque esa terminología quizás produce mucha confusión. Sí, no, tengo alta, la alta, baja, la alta, alta, baja. No. Es mucho más sencillo, o sea, obviamente las personas que van a la farmacia, esto de sistólica, diastólica, qué sé yo qué significa eso, ¿eh? Pero sí, la persona me puede decir, no, yo tengo alta la máxima, y ahí se entiende un poquito más. Yo repito, si le estoy tomando la presión a la persona, prefiero no decírselo. Porque no, hay dos cosas en realidad. No sabemos cómo lo puede tomar la persona. La persona que se va a tomar la presión siempre está nerviosa. ¿Por qué? Porque ya sabe que si tiene hipertensión, ya más o menos conoce que no sabe que no va a poder comer nada rico, que va a tener que comer todo sin sal, que va a tener que tomar. Bueno, esto es un tema. Y eso por un lado, y por el otro lado, obviamente también está el tema de cómo se expresa la, la presión. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar decir, no, yo tengo 13,8, 13,6, 14 tanto. Y esa no es la forma correcta de la notación de la hipertensión, perdón, de la presión arterial. La realidad debería ser 130/70, que es una presión normal, 120, 120 algo. Pero si yo le digo a la persona que está acostumbrada a escuchar que tiene 13 y le digo que tiene 130, se me fue al diablo la presión. No, está normal, pero hay una diferencia, obviamente, hay una diferencia en la expresión. No es lo mismo 13 que 130. Y la persona se puede asustar y le podemos aumentar precisamente la presión por nombrárselo de esa manera. Entonces, vamos a suponer que la persona me pregunta y yo le puedo decir, mira, ¿cuál es tu presión de siempre? Si me contesta 13,7 y le digo también, sí, no, tenés 13,7, está bien. Ahora, si me dice, no, 130, bueno, ahí sí, se lo puedo decir de manera correcta. Y esto también es importante porque hay muchas personas que cuando van al médico tienen la presión alta. Después cuando se miden la presión en la casa anda normal. Porque cuando voy al médico me sube la presión, cuando estoy en casa la tengo bien. Volvemos a lo mismo, al tema del aumento de la frecuencia cardíaca por los nervios. Si yo voy al médico, el cardiólogo, tengo miedito. ¿Por qué? Porque si llego a tener algún problema me va a prohibir un montón de cosas, me va a retar, que no haga esto, que no haga lo otro, que esto. Con lo cual, uno ya muchas veces esto de ir al médico a uno lo pone nervioso y chácate. Pero después cuando volví a casa, que ya estoy tranquila, no tengo ningún problema, que yo ya sé que el médico no me va a retar ni me va a decir nada, me da normal. Eso se denomina hipertensión de guardapolvo blanco. Hasta nombre tiene. Hipertensión de guardapolvo blanco. Cuando el médico precisamente sospecha que esa persona puede tener hipertensión de guardapolvo blanco, le va a pedir un estudio que se denomina MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. Ese monitoreo ambulatorio de presión arterial obviamente lo va a hacer la persona en la farmacia o en su casa, eso depende.
¿eh? Pero muchas veces van a ir a la farmacia porque lo más probable es que en su casa no tenga un tensiómetro. Y eso obviamente lo tenemos que hacer nosotros los auxiliares. Yo después les voy a subir un video para ver cómo es la técnica y todo un PDF donde explica muy bien la técnica para tomar la presión arterial. Obviamente después cualquier duda que surja, cuando después lo puedan ver, lo vemos la semana que viene, no hay problema. Pero sí vamos a tener que confeccionar esa fichita. Vamos a ver cómo es que se confecciona esa fichita del mapa. Vamos a borrar esto. Bien. Si la persona ya trae la fichita, no hay problema porque la completo y listo. Si la persona no tiene ninguna fichita, la confeccionamos nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo. En un papel cualquiera, vamos a suponer que este es nuestro papel. Bueno, me quedó ahí tachándome el coso. Vamos a hacer un par de columnas. Arriba, obviamente, va a ir el nombre de la persona. En la primera columna, la fecha. La hora. Presión arterial sistólica o máxima. Y presión arterial diastólica o mínima. Fecha, hora, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Y obviamente acá no puedo poner 13,8. 13,8. Tengo que poner 130, 80. Obviamente, ¿por qué esta notación y no el 13,8, como todo el mundo está acostumbrado? Eso básicamente está dado por precisamente la clasificación y los valores normales, considerados normales, y que van a variar. El valor normal de presión arterial debería ser menor o igual a 130 para la sistólica y menor o igual a 80 en la diastólica. Perdón, 70, acá puse 80, pero es 70. Eso no se preocupe porque después también les voy a subir una tablita donde están todos los valores correctos. En la prehipertensión, es cuando la presión está entre 130 o 100, perdón, acá tiene que ser menor a 130, en 130 ya es prehipertensión, entre 130 y 139, y no es lo mismo 130 que 138, porque el 138 está más cerca del que le sigue. Por eso la notación tiene que ser exacta. Lamentablemente con la mayoría de los tensiómetros que se utilizan en la farmacia, que es el tensiómetro aneroide, que es el de la agujita, uno no llega realmente a distinguir estos dígitos tan certeramente como en el tensiómetro digital. Por lo tanto, esa medición
si bien es mucho mejor porque los tensiómetros anaeroides son más seguros porque no se descalibran, y otra contra que tienen los digitales es que como son a pila, obviamente si se está terminando la pila me puede dar cualquier valor alto, bajo, totalmente erróneo, y yo suponer que eso es lo real. Pero son mucho más exactos y a veces incluso lo único que tiene que hacer la persona es poner el aparatito, prenderlo y el aparatito hace todo solo. Y también es mucho más exacto. Él me dice 131, 132, 133, 134, número por número. Que en la audición con el estetoscopio, que me lo pongo y que se pone acá en el hueco, obviamente no se escucha, es mucho más, es más aproximado, y que aparte también va a depender mucho del operador, o sea, de la persona que está tomando la presión. Porque depende incluso hasta del ambiente, porque si estamos en un ambiente bastante ruidoso, se dificulta también la audición. Y de la cancha que uno tiene también para hacerlo. Pero bueno, obviamente este estudio, que por lo general el médico le pide a la persona que se lo tome durante una semana, 10 días, después el paciente le va a llevar al médico precisamente ese papelito donde están todas las anotaciones, y ahí el médico va a poder hacer un diagnóstico certero. Decir, bueno, no, esta persona lo que tiene es hipertensión de guardapolvo blanco, no necesita ser medicada. Ahora, si todos los días tiene un valor aumentado, y bueno, ahí no es hipertensión de guardapolvo blanco, realmente esa persona tiene hipertensión, y obviamente después el mismo médico elegirá el tratamiento precisamente para poder hacer sin problemas que esa persona haga el tratamiento. Con respecto al tratamiento, recuerden muy bien que no se debe abandonar nunca, que hay que tomar la medicación, hay que tomarla siempre, que también se debe acompañar con la dieta libre de sodio y también con el ejercicio. 3 cositas. Lo cual a veces suele ser bastante tedioso, y muchas personas van a tratar, no es que van a tratar, van a abandonar el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión? Tenemos varios grupos. Yo acá los voy a nombrar nada más y nombrar básicamente un poco lo que son los efectos adversos, los mecanismos de acción, los van a tener después en el material que les suba. Esa no importa tanto, ahí está interesante saber por qué, de qué manera, cómo actúan. Sí, lo que vamos a hablar acá es en qué parte de la ecuación van a actuar. Y después, obviamente, tampoco es tan necesario conocer precisamente cuál es el mecanismo de acción. Y siempre lo más importante es saber transmitirle a la persona que compra un medicamento para la presión, siempre recomendar, no lo deje de tomar nunca. No lo deje de tomar nunca. También desde el gabinete donde va a venir la persona a tomarse la presión, determinadas recomendaciones. Se van a encontrar con personas que se vienen a tomar la presión, la tiene alta. Yo le puedo preguntar, ¿vos estás tomando alguna medicación para la presión alta? Sí, vos sabés que me habían dado una pastillita, pero cada vez que me tomaba la presión la tenía bien, entonces me curé y la dejé de tomar. No. Esa persona tenía precisamente bien la presión porque estaba tomando la medicación. En cuantito dejó de tomar la medicación, volvió a subir la presión. La hipertensión no se cura. No se cura. Bien. Fármacos
Uno de los grupos farmacológicos que más se utiliza en el tratamiento de la hipertensión son los diuréticos. ¿Por qué? Porque obviamente promueven la eliminación de sodio. Y junto con la eliminación de sodio, promueven también la eliminación de líquido, de agua. Con lo cual, bajan muchísimo el volumen, que habíamos visto que era precisamente uno de los motivos por los cuales aumentaba la resistencia periférica. Los diuréticos suelen tener bastantes efectos adversos. Dentro de ellos es que no solamente producen la pérdida, o sea, la eliminación de sodio, sino que también producen la eliminación de potasio. Yo no quiero que se vaya el potasio. El potasio lo necesito sí o sí para una buena contracción cardíaca. ¿Vieron que cuando tenemos un calambre, siempre nos dicen tenés que comer banana por el potasio? Bueno, porque el potasio se necesita precisamente para la contracción muscular. El corazón es un músculo. También lo va a necesitar para una buena contracción. Pero esta pérdida de potasio suele compensarse combinando el diurético con otro fármaco que se denomina ahorrador de potasio. Lo ahorro. Ese medicamento impide que el potasio se elimine. Entonces, en ese efecto adverso está, digamos que, solucionado. Pero también va a tener otros efectos adversos que también va a depender un poco la elección de un diurético. Primero y principal, una de las cosas que también produce es hipotensión. O sea, irse para el otro lado. ¿Por qué? El cuerpo de esa persona estaba acostumbrada a manejarse con una presión alta y de golpe se la bajamos y le va a bajar la presión. Esto es un efecto adverso común a todos los fármacos hipotensores que después con el tiempo desaparece porque una vez que el cuerpo se vuelve a acostumbrar a esos nuevos valores de presión mucho más baja de lo que estaba antes, se resuelve. Tampoco demasiado problema. Con los diuréticos también hay que tener mucho cuidado con la deshidratación. ¿Por qué? Eliminan tanto líquido que si yo no lo compenso con el consumo de líquido, puede provocar deshidratación. Y ojo con la hidratación de la persona que consume diuréticos o que tiene hipertensión. Nunca, nunca con agua mineral. Nunca. El agua mineral es mineral, ¿por qué? Porque tiene un montón de sales, entre ellas sodio. Siempre es preferible en la hidratación de una persona que tiene hipertensión el agua de la canilla. Y hablamos de hidratación, obviamente después sí, me puedo tomar un café, me puedo tomar una Coca-Cola, me puedo tomar cualquier otra cosa por gusto, pero no para hidratar únicamente agua. Otro de los problemas que puede llegar a tener los diuréticos es que pueden llegar a provocar impotencia. Con lo cual, en varones jóvenes con hipertensión es preferible no utilizar diuréticos porque me van a abandonar el tratamiento seguro. Es una realidad. Y el otro problema que también tienen los diuréticos es que suelen aumentar la glucemia, o sea, suelen aumentar la glucosa en sangre. Por lo tanto, los diuréticos están contraindicados en pacientes con diabetes. Pero resulta que la diabetes también está bastante relacionado con todo lo que es cardiovascular y también tiene bastantes problemas con la hipertensión y toda esa historieta. ¿Qué hacemos con un diabético? No le damos medicación, ay, pobrecito. No, el siguiente grupo farmacológico, que son los IECA, inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina. Después ahí en el material de estudio van a tener qué es esto, qué significa, qué es la enzima convertidora de angiotensina, todo el mecanismo de acción. Que enalapril, captopril, lisinopril, el más conocido de todos es el enalapril. Son fármacos muy seguros. No pueden, también pueden sí provocar un poquitito de hipotensión, igual que los diuréticos. Sí no se pueden utilizar durante el embarazo porque tienen una toxicidad fetal. Con lo cual, y acá tenemos un pequeño inconveniente con el tema de dos cosas, porque una mujer en edad fértil puede tener hipertensión y desde el momento que la mujer quedó embarazada hasta el momento que se da cuenta que está embarazada, ya estuvo tomando durante 15 a 20 días la medicación y puede traerle riesgos al bebé. Por lo tanto, también en mujeres que tienen hipertensión y tienen la probabilidad de embarazarse, se trata de no usar este tipo de medicación. En las mujeres que tienen hipertensión y pueden quedar embarazadas, se utiliza otro tipo de medicación que va a actuar directamente sobre la frecuencia cardíaca. Se va a tratar de disminuir lo más posible la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los fármacos que se utilizan para disminuir la frecuencia cardíaca no van a ejercer ningún efecto sobre el bebé, con lo cual son seguros. Los IECA contraindicados. También está el tema de lo que se denomina la preeclampsia, que precisamente es la hipertensión que se desarrolla en el embarazo. Obviamente ahí tampoco se puede utilizar este tipo de fármacos. Se va a utilizar un tipo de fármacos que se denomina vasodilatadores, que también tienen bastantes efectos adversos, pero tampoco afectan al bebé. Y como van a ser usados por un tiempo corto, porque para hablar de preeclampsia, esa hipertensión tiene que ocurrir después de la 20ª semana de embarazo. Si se descubre antes es porque era hipertensión esencial, común, no que estaba relacionada con el embarazo. Y por lo tanto, en la preeclampsia, 40 semanas de embarazo es el embarazo a término, de 20 a 40 son nada más que 20 semanas, o sea que va a ser muy poquito el tiempo que se van a utilizar. Por lo general, se programa una cesárea en el 8º mes, o sea que ni siquiera se van a tomar 4 meses, van a estar 3 meses y chirolita, con lo cual no va a haber tanto problema. Los IECA también van a tener como efecto adverso, y este es el efecto adverso más frecuente, más común y que siempre motiva el cambio de la medicación, y es que provoca tos seca. Una tos seca, molesta, que a veces incluso hasta dificulta el descanso, porque puede despertar a la persona que está tosiendo, es muy molesta. El siguiente grupo, perdón, antes que me olvide, este grupo de los IECA también actúa en la parte de la resistencia periférica, también disminuye el volumen, por un mecanismo diferente del que disminuye el volumen los diuréticos. El grupo que le sigue son el grupo que se le denomina ARA2, antagonistas de los receptores para la angiotensina 2. Estos son los más seguros de todos. Los sartán, candesartán, iversartán, hay varios.
son los más seguros de todos, los que menos efectos adversos tienen. También actúan sobre la disminución del volumen, pero la disminución del volumen suele ser un poquito menor que con los diuréticos o con los IECA, y por lo tanto, si bien se utilizan muchísimo, van a ser cualquiera de estos tres los medicamentos de primera elección, dependiendo las características de la persona. Eso lo va a manejar directamente el médico cardiólogo, pero se puede usar cualquiera de los tres. Ahora, estos tres son los primeros que se van a elegir. Cuando ya dejen de hacer el efecto deseado, cuando ya dejen de mantener los valores de presión arterial dentro de lo deseable, se va a necesitar utilizar las combinaciones. Esas combinaciones van a actuar en otras partes, digamos, de la ecuación. Uno de los medicamentos de combinación suelen ser precisamente los que impiden que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces es como que ataco por todas las puntas. Y los medicamentos y algunos medicamentos que también van a actuar directamente sobre el calibre de los vasos, o sea que van a lograr que el vaso sanguíneo se abra, que son lo que se denominan los inhibidores de los canales de calcio. ¿Se acuerdan que cuando vimos los mecanismos de acción, les dije que que había muy poquitos fármacos, que bueno, que este es uno de ellos, que en realidad impiden que el calcio entre o salga adentro de las células, de las capitas estas de las arterias, y obviamente hacen que esa arteria no esté tan rígida y que se pueda abrir más fácilmente. No sirve como medicamento de primera elección porque por más que se expanda mejor, que sea más blandita esa arteria, voy a seguir teniendo un aumento de volumen, que es lo que más tengo que corregir. Bien. Ah, largo fue hoy, ¿eh? Vimos y nos faltan un montón de cosas. Fue bastante extenso todo esto, mucho más largo que todo lo que vinimos hasta ahora. Obviamente yo con todo este tema de cardiovascular les voy a subir bastante material, aparte de los videos, que aparte ustedes también los reciben de Capacitarte, van a tener material de cómo medir la presión, van a tener también material de esto de la fisiopatología, de la hipertensión, el mecanismo de acción, de los fármacos, que lo hablamos o sea, hablamos en qué parte de la ecuación van a actuar, pero no hablamos mucho sobre el mecanismo de acción, que era lo que yo les decía, que por ahí no es necesario conocerlo así tan finamente, pero ahí en el apuntecito está cualquier duda, cualquier cosa que obviamente aparezca después de ver todo ese material, guardamos la pregunta o la canalizamos a través del Classroom y la explicamos la clase que viene. También faltaba un poco de lo que es la medicación de la persona que va a tener un infarto. Obviamente la medicación que va a ser lo de la streptoquinasa, esa que no vamos a ver en la farmacia porque va a estar internado, obviamente al paciente que le dieron el alta, después va a venir a la farmacia a comprar medicamentos de ambulatorio. De eso no se hagan problema tampoco demasiado, porque esa persona va a venir siempre, pero siempre va a venir con una receta, porque se acaba de salir de un infarto, va a estar controlado médicamente, el médico es quien le va a dar la receta, la medicación,
iba a venir siempre con la receta y yo lo único que tengo que hacer de la farmacia es expenderle lo que me pide la receta y listo. Pero sí también nos quedó algo que es muy importante y que siempre, 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 todos los pacientes con problemas cardiovasculares consumen o deberían consumir, que es la famosa aspirina preventiva, para que no ocurran estas cosas. Pero como se acuerdan que vimos precisamente el tema de los AINES, que cómo era la historieta esta del moco gástrico y toda la historieta, ya sabemos que es antiagregante plaquetario, que precisamente para que no se pegoteen las plaquetas y obviamente me provocan que se tape del todo la arteria. Recuerden que las personas que no tienen problemas cardiovasculares, el único inconveniente, o sea, va a traer más inconvenientes que beneficios, porque obviamente una herida va a sangrar y sangrar y sangrar, aunque no nos desangremos, pero es molesto. Recuerden que la que se utiliza es la aspirina de 100 miligramos, es una dosis menor que la que se usa como analgésico o como antiinflamatorio, porque con 100 miligramos ya me alcanza para evitar la agregación plaquetaria y obviamente al ser una dosis menor es mucho menos problemática con el tema del moco gástrico protector. Es de venta libre, varias marcas. De Bayer tenemos aspirina Prevent, aspirineta, que es lo mismo, porque también aspirineta era para los niños, la aspirina Prevent, y es lo mismo, pues las dos tienen 100 miligramos. Y hay muchísimas otras marcas, pero sí me tengo que acordar siempre que tiene que ser de 100 miligramos, precisamente para evitar el efecto adverso de la desaparición del moco gástrico protector, que es lo que embroma. Bien, chicas, se nos terminó el tiempo. Vayan a descansar el cerebrito y a comer, sí, totalmente, tranquilas. Bien, nos vemos ahora el lunes, o sea que entre hoy y la próxima van a tener... El viernes, profe. ¿Eh? El Tenés viernes. razón, el viernes. No, claro, el lunes es otro grupo de capacitarte. Mi cabeza. El viernes, tenés razón. Y la semana, dale con la semana. El viernes vamos a ver toda la parte de gastrointestinal. Nos vemos el viernes, chicas. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau a todas. Chau, chau.